El vaso es un órgano sólido que se ubica en el hipocondrio izquierdo y en ecografía, como vemos en la imagen, se observa iso o hiperecoico respecto a la corteza renal. Bueno, estas dos imágenes muestran cómo en inspiración profunda el vaso es empujado por el diafragma y a veces no se puede visualizar bien. Por eso es aconsejable que el paciente realice una inspiración media para evaluarlo completo. De todas maneras, en la práctica lo vamos manejando y a veces es necesario solamente que se mantengan en apnea sin realizar gran inspiración o que inflen la panza, ¿sí? Que inflen el abdomen y de esa forma lo vamos a ver completo. ¿Sí? Depende de cada paciente. En la tomografía sin contraste, el vaso normal se ve homogéneo y si medimos la densidad es de aproximadamente 40 a 50 unidades Banfield. Cuando inyectamos el contraste endovenoso, el vaso en la fase arterial se ve heterogéneo, de aspecto atigrado, y eso se cree que es por las distintas velocidades de flujo que tienen los distintos compartimientos de la pulpa roja. Después, ya en fase portal, el parénquima se homogeneiza. En estas imágenes de resonancia magnética comparamos el vaso con el parénquima hepático, ¿sí? Que en secuencia T1 se ve ligeramente hipointenso con respecto al hígado. Y en las secuencias T2, que tenemos en la imagen de la derecha, que es un T2 FAT-SAT, o sea, satura la grasa, se ve hiperintenso con respecto al parénquima hepático. Dentro de las principales patologías del vaso, las dividimos en congénitas, infección por trauma, infarto, lesiones focales difusas y las causadas por hipertensión portal. Vamos a ver las más importantes. El vaso accesorio se describen como masas ovales o redondeadas que no superan los 30 milímetros y presentan la misma densidad que el parénquima esplénico y pueden aumentar de tamaño tras la esplenectomía. Es bastante frecuente de ver y generalmente se localizan sobre la cara iliar del vaso, pero en la práctica también lo podemos ver hacia los extremos del órgano, incluso en su cara posterior. En estas imágenes vemos el vaso accesorio que está señalado con la flecha blanca tanto en la tomografía como en la imagen de resonancia magnética a la derecha. Fíjense que la tomografía presenta contraste endovenoso y el vaso accesorio se comporta de igual forma que el vaso. La asplenia es la ausencia congénita del vaso y poliesplenia son múltiples focos de tejido esplénico que generalmente están asociados a anomalías congénitas digestivas. Se ve más frecuentemente en mujeres. Estas imágenes muestran en el hipocondrio izquierdo múltiples focos de tejido esplénico. En esta imagen vemos cómo los múltiples focos de tejido esplénico se observan en el hipocondrio derecho y el hígado está situado en el espacio donde debería estar el vaso, ¿sí? En el hipocondrio izquierdo, lo que demuestra que esta persona presenta un situs inversus como alteración congénita digestiva, que es muy común de ver en las personas con poliesplenia. Como dije anteriormente, la asplenia es la ausencia congénita del vaso. Y en esta imagen visualizamos la ausencia del mismo en el hipocondrio izquierdo
en el que dicho espacio se encuentra ocupado por el lóbulo izquierdo hepático, conformando el signo de la trompa de elefante. En estas imágenes tomográficas vemos un plano coronal a la izquierda y axiales a la derecha, donde se ve una gran esplenomegalia, como marca la imagen, de 169 por 74 milímetros. La medida longitudinal es de polo a polo y el ancho se toma desde el ilio hacia la periferia. Los quistes son imágenes líquidas que pueden ser congénitos o adquiridos. En la imagen ecográfica localizada en el cuadrante inferior izquierdo, se observa que en el parénquima esplénico, que está marcado con la letra B, se presentan tres imágenes anecoicas de contenido líquido bien delimitadas, representadas con la letra Q. ¿Y cómo sabemos que son de contenido líquido? Porque vemos que las mismas tienen un refuerzo acústico posterior, o sea, es lo blanco que están viendo marcado con las flechas negras. En la imagen tomográfica a la derecha se ven las mismas imágenes hipodensas bien definidas que al administrar el contraste endovenoso no realzan, ya que los quistes no están vascularizados. En el cuadrante superior derecho vemos imágenes de resonancia magnética, la primera en secuencia T2, donde se marca con la flecha roja esa pequeña imagen redondeada hiperintensa, o sea que se ve blanca, que representa contenido líquido, ya que de esa forma se ve el líquido en T2, blanco, ¿sí? Hiperintenso. Luego en el T1, precontraste, o sea pregadolinio, vemos la misma imagen hipointensa, ya que el líquido en el T1 se representa de esa forma. En las secuencias posteriores vemos cómo al administrar contraste endovenoso la imagen no presenta captación del mismo, ya que los quistes, como mencioné previamente, no realzan, lo que confirma su origen. En esta otra imagen tomográfica vemos una imagen hipodensa en el parénquima esplénico que tiene calcificaciones parietales. Como pueden ver, la densidad de las calcificaciones que están en la pared es similar a la del cuerpo vertebral, lo que nos confirma que lo que estamos viendo es calcio. Como deben recordar, la hidatidosis es una enfermedad producida por el parásito Echinococcus granulosus con mayor prevalencia en regiones rurales del país. Es frecuente la formación de quistes con contenido parasitario en diversos órganos, que si bien lo más común es que sea en el hígado o pulmones, la afección esplénica existe, siendo menor al 2%. Se pueden ver generalmente como un gran quiste con vesículas hijas en su periferia. Es frecuente que el quiste madre presente calcificaciones parietales, al igual que las vesículas hijas, y también podemos ver en los quistes la arena hiatídica, que aparece como detritus más densos en el interior del quiste. Estas imágenes tomográficas muestran con la flecha blanca el gran quiste hiatídico en el parénquima esplénico, con las vesículas hijas en su periferia marcadas con la estrella. En las imágenes inferiores vemos que el quiste presenta calcificaciones parietales. Los abscesos son colecciones que presentan pared gruesa y es característico que tengan realce luego de la administración de contraste endovenoso. Hay veces que los abscesos presentan gas en su interior, lo que es un signo patognomónico
de que la colección que estamos viendo es un absceso. Cuando son únicos es frecuente que sean biógenos, en cambio cuando son múltiples lo más frecuente es que sea causado por hongos. Presentan alta mortalidad por ruptura. En estas tomografías vemos en el vaso, en la imagen de la izquierda, la presencia de una extensa imagen líquida con gas en su interior. Y a la derecha una lesión más pequeña con más contenido gaseoso en el interior de la misma, que son ambas compatibles con absceso. La presencia de aire está señalada con la estrella blanca. En este caso, las flechas muestran múltiples y pequeñas imágenes hipodensas en el parénquima esplénico con un tenue realce parietal tras la administración de contraste. En este caso es más difícil de ver el realce por el pequeño tamaño que poseen. El infarto esplénico es un área hipodensa con forma de cuña que se extiende desde el hilio hacia la cápsula sin causar efecto de masa. Pueden ser secundario a oclusión arterial, como embolismo, por arteritis o cáncer de páncreas, o a trombosis de los sinusoides venosos. Estas imágenes muestran un área cuneiforme señalada con la flecha negra, con base periférica que no presentan realce tras la administración de contraste, ni en el tiempo arterial ni en fases tardías. Acá se observa el vaso en distintas fases. En este caso se encuentra aumentado de tamaño con una imagen cuneiforme con base periférica, la cual podría ser un pliegue del parénquima dada la esplenomegalia que presenta. Por eso es importante evaluarlo con el contraste endovenoso y ver si esa área realza o no, que como ven se mantiene sin realce en las fases tempranas y tardías a diferencia del resto del parénquima esplénico. Por lo tanto, es indicativa de infarto. En esta tomografía vemos otra imagen de similares características señalada con la flecha verde. Nuevamente vean que no presenta realce tras la administración del contraste endovenoso. Fíjense en este caso que el paciente presentó un trauma como antecedente, por lo que en la tomografía con contraste se observa una extravasación de contraste señalado con la flecha celeste y todo el parénquima esplénico hipodenso, que no realza, por lo que se interpreta como un infarto masivo por laceración vascular. Es por eso que vemos la extravasación del contraste. El traumatismo esplénico es una lesión frecuente en traumas no penetrantes, ya que es un órgano viable. La tomografía es el mejor método para su precisión, pudiendo visualizar laceraciones y hematomas subcapsulares. Al principio la ecografía puede ser útil para una primera visualización por el fácil acceso, donde podríamos ver líquido libre en esa región. En la imagen superior izquierda se muestra con la flecha roja una laceración hipodensa en el parénquima esplénico que tiene bordes irregulares y contacta con el borde del vaso, donde se observa el líquido subcapsular que está marcado con la estrella amarilla. Las laceraciones se manifiestan como zonas irregulares, hipodensas, que no presentan realce luego de la administración de contraste. En las imágenes inferiores se ve un área con mayor densidad
con respecto a las imágenes anteriormente descritas y es líquido subcapsular más denso que es compatible con contenido en mar. También se ve líquido libre hacia el polo inferior del vaso que discurre por gotiera parietopólica homolateral. El linfoma es la neoplasia maligna más frecuente y tiene una amplia variedad de manifestaciones radiológicas como esplenomegalia homogénea, una infiltración difusa sin efecto de masa, como masa solitaria también o lesiones multifocales. En la tomografía las lesiones focales de gran tamaño se ven hipodensas e irregulares. Es frecuente que capten contraste, por lo tanto las lesiones esplénicas se definen mejor tras la administración del mismo, las cuales generalmente presentan un realce heterogéneo. Aquí se observan imágenes hipodensas en el parénquima esplénico que presentan un realce heterogéneo tras la administración de contraste, que es más visible en las fases tardías. Algunas, como verán, presentan los bordes ligeramente irregulares. Estas otras tomografías muestran en las imágenes superiores una lesión hipodensa con realce heterogéneo tras la administración de contraste. El centro permanece marcadamente hipodenso en probable relación a necrosis. En las imágenes inferiores vemos una extensa lesión acompañada con esplenomegalia que deforma el parénquima esplénico presentando un realce heterogéneo. Primero vemos una imagen tomográfica donde el parénquima esplénico se encuentra con una alteración en su morfología a nivel del ilio, sin lograr distinguir una lesión focal. La resonancia nos muestra a través de su secuencia de difusión cómo restringe la señal en dicha región, visualizándose un área hiperintensa redondeada de gran tamaño, señalada con la flecha blanca y otras pequeñas focales de similares características marcadas con estrella. La afección metastásica esplénica es relativamente poco frecuente y la gran mayoría es debido al melanoma. También puede haber secundarias a cáncer de mama, pulmón, ovarios o colon, ¿sí? Pero lo más frecuente es que sea por melanoma. En las imágenes vemos masas hipodensas que se hacen más visibles después de la administración de contraste, presentando un realce anular. Las lesiones multifocales son frecuentes y la metástasis en otros órganos se presentan comúnmente. También tienen que tener muy en cuenta la clínica del paciente porque si ven el realce que presentan nos puede confundir con un absceso. ¿Sí? Pero la clínica claramente no va a ser la misma de un paciente que tiene un absceso a alguien que tiene cáncer. Y también tienen que ver las lesiones que no se encuentran solo en el parénquima esplénico, sino que generalmente se acompaña en otros órganos, como se ve acá en la imagen que presenta metástasis también el parénquima hepático. Otras lesiones que se pueden ver en el vaso son, por ejemplo, los granulomas, más frecuentemente secundarias a tuberculosis. Acá se ven múltiples imágenes cálcicas puntiformes distribuidas en el parénquima esplénico y también se ven algunas en el hígado asociadas a estructuras ganglionares calcificadas señaladas con las flechas.
Las glándulas suprarrenales son dos estructuras retroperitoneales que se encuentran superior al riñón homolateral. La derecha tiene forma de B corta y la izquierda de Y. A la izquierda, en la imagen de resonancia magnética en secuencia T1, vemos a la glándula suprarrenal hipointensa. En la imagen de abajo, señalada con flechas rojas, vemos a ambas suprarrenales isodensas con respecto al parénquima hepático o esplénico. Y en la tomografía de la derecha se observa una pequeña imagen cálcica puntiforme en el brazo externo de la glándula suprarrenal derecha. La hiperplasia suprarrenal es el aumento del tamaño glandular. La misma puede ser difusa o nodular. Se ve habitualmente en pacientes con síndrome de Cushing o en el hiperaldosteronismo primario. Generalmente es bilateral y, como vemos en la imagen, existe un engrosamiento de la glándula suprarrenal. ¿Y cómo vemos que está engrosada? ¿Cómo sabemos? Lo podemos comparar con la cruda diafragmática homolateral. O sea, cada brazo no debe ser más grueso que la cruda. Y si lo ponemos en valores, el grosor normal de cada brazo es menor a 5 milímetros. Acá observamos con las flechas negras que si bien ambos brazos de la glándula están muy juntos entre sí, impresionan estar engrosados de forma bilateral. A la derecha, con flechas blancas, se muestra un engrosamiento nodular de ambas glándulas suprarrenales. El adenoma suprarrenal es el tumor benigno más frecuente. Se caracteriza por presentar gran cantidad de lípidos intracelulares, por lo que en la tomografía se ve como una lesión hipodensa con valores de atenuación generalmente menores a las 10 unidades Hanfield. El tamaño generalmente es menor a los 3 centímetros, son de contornos bien delimitados, lisos, no presentan hemorragia ni necrosis y las calcificaciones son infrecuentes. En la imagen de la izquierda vemos marcada con una flecha una imagen nodular hipodensa que está localizada en la glándula suprarrenal izquierda. Fíjense que, a diferencia de la hiperplasia suprarrenal que vimos anteriormente, esta lesión es redondeada, bien delimitada y hasta logramos diferenciar bien el brazo interno de la glándula, que el mismo se encuentra de grosor normal. En la imagen de la derecha medimos la densidad de esa lesión con el ROI, siendo la misma menor a 10 unidades Hanfield. Por lo que, con dichas características, sumado a que es homogénea, sin áreas de necrosis ni calcificaciones, es compatible con adenoma. Bueno, como existe el adenoma, hay lesiones que no son adenoma. Por ejemplo, las metástasis, cuando son mayor a 5 centímetros, son heterogéneas, irregulares, presentan calcificaciones y hemorragia. Pero también existen metástasis que son menores a 3 centímetros, homogéneas, irregulares, tal como el adenoma. Entonces, ¿cómo las diferenciamos de un adenoma? Por ejemplo, acá en la imagen tomográfica vemos que hay una lesión hipodensa en la glándula suprarrenal izquierda que, cuando le ponemos el ROI, presenta una densidad de 26 unidades Hanfield. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar esta lesión? Existe en tomografía un protocolo llamado washout que sirve para estudiar las glándulas suprarrenales, donde primero hacemos la adquisición tomográfica sin contraste y luego
al inyectar el mismo, hacemos adquisiciones en fase portal y tardía, donde la tardía no esperamos 5 minutos como si fuera una excreción normal, sino que en este caso lo hacemos a los 15 minutos. En esta filmina vemos las fórmulas a utilizar, que se pueden usar cualquiera de las dos. Acá vemos 3 imágenes tomográficas que muestran las distintas fases, sin contraste, fase portal y tardía. En cada una de ellas vamos a medir la densidad de la lesión en el mismo nivel, ¿sí? En el mismo corte. Y los valores los vamos a plasmar en la fórmula como muestro en el cuadrante superior derecho. Por ejemplo, en la fase portal nos dio 90 unidades Hanfield, en el tardío 38, y eso lo que hacemos en el lavado relativo, en la fórmula de lavado relativo, es la unidad de Hanfield que nos da en fase portal, que es 90, la restamos con las unidades de Hanfield en fase tardía, que nos dio 38, lo dividimos por las unidades de Hanfield en fase portal, que fue 90, y eso lo multiplicamos por 100, lo que nos da en este caso un porcentaje de lavado del 57%. En este caso, con ese lavado, la lesión sería compatible con adenoma, ya que para que sean benignas, el lavado debe ser mayor al 40%. Los adenomas, como dice en el cuadro, son lesiones que presentan un lavado rápido post-contraste endovenoso. Y a modo de recordatorio, cuando menos sea la densidad de las lesiones suprarrenales previas al contraste endovenoso y cuanto mayor sea su lavado, mayor será la probabilidad de que esa lesión sea benigna. Los mielolipomas son tumores raros, no funcionantes, que contienen grasa y elementos hematopoyéticos en cantidad variable. No poseen potencial maligno y pueden alcanzar gran tamaño de aproximadamente 30 centímetros, por lo que pueden producir efecto de masa y hemorragia. Son relativamente vasculares, por lo que no muestran captación de contraste. En la tomografía es fundamental identificar la grasa macroscópica, ¿sí? Por lo que ponemos el ROI y la densidad va a ser menor a los menos 20 unidades de Hanfield, o sea, entre menos 20 y menos 200 aproximadamente. En la imagen que vemos ahí en la filmina se ve una lesión hipodensa heterogénea por las áreas de mayor densidad que tiene en su interior. Si vemos esta imagen, nos muestra la lesión que presenta una marcada hipodensidad que, si la comparamos con la grasa del tejido celular subcutáneo, que está indicado con las estrellas, es de similar densidad. También se reconoce un área central más densa, que es parte de los componentes de tejidos blandos que posee. El carcinoma suprarrenal es un tumor maligno de rápido crecimiento, donde los pacientes pueden presentarse asintomáticos o dolor abdominal, o también con síntomas derivados de la hiperproducción hormonal, como por ejemplo el síndrome de Cushing o síndrome de Cohn. Son tumores muy agresivos, ya que pueden presentar invasión de órganos cercanos o por ejemplo de vasos adyacentes, ¿sí? Como las venas renales o la vena cava inferior, y son tumores que metastatizan. Son generalmente de gran tamaño, donde pueden presentarse mayor a los 50 milímetros, y la ecoestructura es heterogénea. Pueden presentar necrosis, calcificaciones y, como les nombré anteriormente, al afectar las venas renales o la cava inferior puede presentar trombosis de las mismas. Cuando se le administra contraste endovenoso, presentan un realce heterogéneo
con áreas nodulares de realce y habitualmente una hipoperfusión central. En las imágenes tomográficas superiores se observa marcado con la flecha fina negra una imagen de gran tamaño localizada en la topografía de la glándula suprarrenal derecha que presenta realce marcadamente heterogéneo tras la administración de contraste. Con la flecha negra gruesa se observa el compromiso que presenta la vena cava inferior, ya que se encuentra invadida. En la imagen inferior derecha, en el plano coronal, se observa cómo el tumor desplaza el riñón homolateral hacia inferior y las flechas marcan la ausencia de realce central en probable relación a necrosis tumoral. El feocromocitoma es un tumor poco frecuente de la médula suprarrenal y es productor de catecolaminas. ¿Sí? Se dan las células cromafines de la médula suprarrenal. El 90% son benignos, unilaterales. Se presentan generalmente como masas homogéneas, redondeadas, con intenso realce post-contraste endovenoso. Las de mayor tamaño, que son mayores a 40 milímetros aproximadamente, pueden tener calcificaciones, necrosis y hemorragia. Es importante destacar que los pacientes generalmente presentan hipertensión arterial como manifestación clínica y el laboratorio como estudio complementario es de suma utilidad, ya que se miden los niveles de catecolaminas en sangre y el ácido vainilín mandélico en la orina de 24 horas. En estas imágenes tomográficas se ve una pequeña imagen hipodensa en la glándula suprarrenal derecha, que al administrar contraste endovenoso presenta al principio un intenso realce que se va homogeneizando en las fases tardías. ¿Sí? Esta lesión es pequeña, por lo que se presentan más homogéneas sin otras características. Esta es una lesión de mayor tamaño con respecto a la que vimos en la filmina anterior, que presenta múltiples calcificaciones en su interior. El retroperitoneo es el espacio comprendido entre el peritoneo parietal posterior por delante y la fascia transversal por detrás. Contiene múltiples órganos como el páncreas, riñones, suprarrenales, porciones del duodeno y colon, como también los principales vasos como la aorta y la vena cava inferior. Patologías principales del retroperitoneo las dividimos en tumorales, no tumorales o propia y vasculares. Dentro de las mismas vamos a ver los ejemplos más importantes. El linfoma es la lesión maligna retroperitoneal más frecuente. ¿Sí? Se presenta como múltiples adenomegalias o también como confluencia de las mismas, conformando conglomerados. Las calcificaciones y las necrosis no son frecuentes, por lo menos antes de la administración del tratamiento. ¿Sí? Recordar que no comprime estructuras vasculares, sino que las desplaza. Acá en esta imagen tomográfica vemos señaladas con las flechas múltiples estructuras ganglionares alrededor de la aorta que presentan rango adenomegálico. ¿Sí? En esta tomografía se ve como una masa que impresiona ser un conglomerado ganglionar
presenta un leve realce homogéneo con contraste y se extiende entre las estructuras vasculares sin comprimirlas. En este caso vemos cómo desplaza a la aorta hacia anterior, produciendo el signo de la aorta flotante. En esta tomografía también vemos una masa homogénea de gran tamaño desplazando a la vena cava inferior y la aorta hacia anterior, conformando también el signo de la aorta flotante, pero también vemos el riñón izquierdo como presenta una hidronefrosis producto de la compresión del uréter por el linfoma. La hidronefrosis está marcada con la estrella. La fibrosis retroperitoneal es una enfermedad colágena vascular de origen desconocido que puede simular un tumor. Es un trastorno inflamatorio que genera una cicatrización intensa del espacio retroperitoneal. Los pacientes generalmente se presentan con lumbalgia o con dolor abdominal en miembros inferiores o afección urinaria. Se ha asociado también al consumo de metisergida, que es una medicación para la migraña, y en este caso, a diferencia del linfoma, sí hay un compromiso vascular, ¿sí? También de vías urinarias. En esta imagen muestra cómo la fibrosis comprime las estructuras vasculares, que en este caso está a nivel de la aorta y la bifurcación aortoilíaca. En estas imágenes tomográficas se muestra con la flecha gruesa el área de fibrosis y con la flecha más fina el uréter dilatado en probable relación a compresión de un sector del mismo por la fibrosis. El absceso del psoas es una colección localizada en dicho músculo que puede ser primario por una afección directa al músculo o secundario a alguna infección adyacente o diseminación hematógena, pudiendo presentarse a raíz de un foco urinario, óseo o gastrointestinal. Se asocia a estados de inmunosupresión y se presenta generalmente con lumbalgia, fiebre y dolor inguinal. La flecha celeste muestra cómo el músculo psoas derecho se encuentra aumentado de tamaño con respecto a su contralateral, a expensas de esa imagen líquida con burbujas aéreas en su interior, que presenta un realce parietal luego de la administración de contraste. Esta imagen descrita es típica de absceso, ¿sí? Además, esta persona tiene otras imágenes de similares características marcadas con las flechas blancas. En esta tomo vemos otro absceso en el músculo psoas derecho. Fíjense el realce parietal que posee luego de administrar el contraste endovenoso. Esta pared se visualiza más marcada en fases tardías, tanto postal y también en fase excretora. Bueno, ahora vamos a ver la patología de la aorta abdominal, donde la principal patología que vamos a ver es aterosclerosis, aneurisma y disección aórtica. Aterosclerosis es el depósito de las placas ateromatosas en la pared del vaso, ¿sí? Lo importante para detectarlo es ver el estudio sin contraste endovenoso, así como vemos a la izquierda, en la imagen de la izquierda, ya que si lo vemos luego de la administración de contraste, como pasa en la imagen de la derecha, al quedar pintada toda la aorta no se puede diferenciar la pared, por lo que no podemos ver el calcio, ¿sí? Ya que se encuentra tapado por el contraste. Así que recuerden ver
la imagen sin contraste endovenoso para poder ver bien las placas de calcio. El aneurisma de aorta abdominal se define como la dilatación de la aorta mayor a los 3 centímetros de diámetro. Su forma puede ser fusiforme o sacular. Si miden más de 7 centímetros tienen un gran riesgo de ruptura. La luz presenta contraste, el trombo no, y el 90% se originan por debajo del nacimiento de las arterias renales. En esta imagen tomográfica vemos al aneurisma aórtico con la luz que presenta contraste endovenoso en su interior y se ve de calibre conservado, ¿sí? Donde está la luz, donde está el contraste, el calibre se ve conservado. Lo hipodenso, que se ve marcado con la estrella, es el trombo mural. En la tomografía de la izquierda vemos al gran aneurisma aórtico que presenta un trombo mural concéntrico y la luz que contiene el contraste se evidencia aumentada de calibre y discretamente irregular en su sector posterior, donde se ve también una disminución del grosor del trombo, ¿sí? Este es un signo de mayor riesgo de rotura. En la ecografía de la derecha vemos el trombo mural hipoecoico marcado con la flecha y la luz del vaso se observa anecoica, que está marcada con la estrella. En esta imagen se observa el aneurisma aórtico con calcificaciones en su pared, la cual se observa interrumpida en el sector marcado con la flecha blanca, donde también se ve una extravasación del contraste desde la luz del vaso hacia el exterior, lo que demuestra que existe rotura. Con la flecha negra se muestra el contraste extravasado. La disección tipo B de Stanford significa que la misma comienza posterior al nacimiento de la subclavia izquierda, y la disección aórtica Stanford tipo A significa que compromete a la aorta ascendente, o sea, que esta última puede afectar solo ese sector o inclusive a nivel de los vasos supraaórticos y posterior a los mismos, por ejemplo, aorta descendente, abdominal. Para que quede claro, la tipo B no incluye a la aorta ascendente. La imagen tomográfica de la izquierda muestra el flap de disección con la flecha azul, con entrada en la aorta ascendente. Con el asterisco se marca el hemopericardio. En la imagen de la derecha se ve una disección tipo B de Stanford, o sea que su entrada es a nivel de la región distal al nacimiento de la subclavia izquierda, y eso está marcado con la flecha blanca.